Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Queridos amigos, es larga la historia del Imperio Romano, que nace a la muerte de Julio César y que se extiende a lo largo de siglos, pero que tiene un momento capital con lo que han dado en llamar en la historia los 5 grandes emperadores, y especialmente 2 de ellos que cambian el rumbo de la historia, los 2 más grandes entre todos, que son Trajano y Adriano. Pues se ocupaban de quién fuera sucesor, y normalmente, es curioso, en la historia del Imperio Romano no se dieron sucesores por herencia, por la sangre, sino sucesores por la adopción. Pues como resultado de un proceso adoptivo que Adriano dispuso para que Antonino cumpliera su palabra y le entregara el reino a uno de los grandes emperadores, a Marco Aurelio. Y Antonino cumplió. Y así Marco Aurelio, que había nacido el 26 de abril del año 121, a la edad de 40 años se convierte en emperador. Marco Aurelio es un emperador muy sui generis, porque no solamente se ocupa de las armas cuando tiene que ocuparse de las armas, sino que se ocupa también de la meditación y de la filosofía. Encantado con la filosofía de Epicteto, la filosofía estoica, pues sigue sus rutas y deja de ellas constancias en un libro que ha recorrido los siglos, Las Meditaciones de Marco Aurelio. Marco Aurelio se hace acompañar en el imperio con quien debía, por orden también de Adriano, ser emperador, Lucio Vero. Lucio Vero era mucho más combatiente, mucho más soldado, mucho más administrador que Marco Aurelio, y lo acompañó hasta que en una campaña muere Lucio Vero. Y entonces Marco Aurelio pues tiene que gobernar los últimos años de su imperio él solo. Padece, y esto viene muy a propósito de lo que estamos viendo, lo que se llamó la plaga Antonino. Sí, señores, o plaga de Galeno también. Pues esa plaga Antonino de Galena costó millones de muertos. La trajeron del oriente los soldados, los legionarios que habían estado con Lucio Vero. Y fue una cosa terrible la que ocurrió en Roma y la que ocurrió en todo el imperio. Repetimos, millones de muertos. Y entonces, si no había laboratorios, los desarrollos científicos pues eran más que primitivos, y la plaga hizo verdaderos estragos en la Roma imperial y en todas las naciones cercanas a Roma, que todas quedaron infectadas por esta plaga que se llamó Antonino o plaga de Galeno. Marco Aurelio tuvo que combatir, no tuvo remedio, muy a su pesar. Estuvo en Germania combatiendo levantamientos, tuvo levantamientos internos, los hubo de sofocar, pero ahí quedó para la historia un grande que se equivocó en tema de su sucesión, y entonces resolvió que para sucederle debía estar su hijo Cómodo, que era una persona con desequilibrios mentales pavorosos y que dejó una estela tristísima en su paso por el Imperio Romano. Cómodo, el hijo de Marco Aurelio. Pero Marco Aurelio nos dejó el testimonio de un bellísimo carácter, de una inmensa generosidad del espíritu. En su tiempo las persecuciones contra los cristianos prácticamente desaparecieron. Si lo hubo fue muy poco, apenas lo recuerda la historia.
tuvo un desarrollo enorme en las letras, en las ciencias, en las artes, azotado por la plaga espantosa que cayó sobre él cuando la trajeron del oriente las legiones que venían acompañando a Lucio Vero. La primera vez en la historia que se compartió el imperio, no sería la última. Marco Aurelio, emperador romano, nació en un día como hoy, 26 de abril, en el año 121 de nuestra era, para morir en el año 180.